Gloria sea el Señor, bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Yo quiero leer, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15. En esta preciosa hora, mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Dice el versículo 15 del capítulo 1 del libro de Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, dice la palabra de Dios, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su permanente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo, dice la palabra de Dios, a su diestra en lugares celestiales. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Y en este capítulo, en esta carta de los Efesios, el apóstol Pablo le hace un recordatorio. Yo creo que en este tiempo tenemos que recordar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y con qué propósito la hizo. Por eso, si usted sigue leyendo, aquí dice la palabra: sois salvos no por tus méritos. Has alcanzado, aleluya, la plenitud del Espíritu, no por tu conocimiento ni por tus méritos, sino, dice la palabra, por gracia. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Y Él hace este recordatorio a la iglesia para que la iglesia considere el amor y la misericordia de Dios Padre para con la humanidad, para con el hombre, principalmente para con la iglesia. Que no siendo, como dice la palabra, nosotros siendo como trapo de inmundicia en cuanto a la justicia, mi alma alaba a Dios, de los hombres, Dios tuvo misericordia. Porque dice la palabra que nuestra justicia ante Él era como trapo de inmundicia. O sea, Él no vio nada en nosotros como para darnos este galardón. O sea, no éramos merecedor de esta gracia. No hay ningún mérito que nosotros reunimos como para recibir esta promesa tan eterna, tan poderosa. Por eso Él le hace el recordatorio. Pero miren lo que dice el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, dice la palabra, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué sigue diciendo? En los cuales anduviste en otro tiempo. Miren lo que dice, anduviste, pasado,
en los cuales anduviste, caminabas. Está hablando del pasado. Y digo esto, hermano, y hago énfasis sobre esto porque hay algunos que todavía siguen en esto. Está hablando del pasado. Está supuesto que nuestro pasado haya pasado, valga la redundancia. Está supuesto. Porque él dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es un tema claro. O sea, todo hijo de desobediencia está bajo el dominio del espíritu de este mundo. Por eso el cristiano que está en desobediencia, en pecado, en maldad, y todavía anda conforme a las tradiciones y a las cuestiones de este mundo, aunque se llame cristiano, es hijo de desobediencia. El espíritu de este mundo todavía lo tiene atado. Esto que quede muy claro. Porque aquí obviamente está haciendo referencia de cuál era el pasado de la iglesia. Vuelvo y repito, pasado. Cuando el espíritu del mundo oprimía nuestras almas. Cuando el espíritu de las tinieblas moraba en nosotros. Y éramos hijos de desobediencia. Está hablando del pasado. Hacíamos todo lo malo. Está hablando del pasado. Hacíamos pasado. Andábamos en las obras de la carne. Andábamos en disensiones, en borrachera. Andábamos en los deleites temporales del pecado. Andábamos. Corríamos con la corriente de este mundo. Formábamos parte del mundo. Por eso estaba hablando del pasado. Y le está hablando a la iglesia aquí. No merecíamos esta salvación porque éramos hijos de desobediencia. No reuníamos mérito ni requisito para esta salvación. Él por gracia, dice la palabra, soy salvo por gracia de Dios, por misericordia. Dios nos da una oportunidad. Y él relata que nuestro pasado tiene que quedar atrás. Tu vida, tu mentalidad pecaminosa tiene que quedar atrás. Mira lo que dice la Biblia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivíamos en otro tiempo. Se está hablando a la iglesia. Aleluya. Mira lo que sigue diciendo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, nos guiaba el espíritu de este mundo. Controlaba nuestras mentes. Nuestros pensamientos. Y nosotros obedecíamos esos pensamientos. Y cometíamos transgresiones. Nos rebelamos contra Dios. Hacíamos en pocas palabras lo que nos daba la gana. Pero vuelvo y repito, esto era el pasado. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Usted se pone a pensar ahora, cuántas cosas uno hacía. Todo lo que la carne quería, uno cedía. Todo lo que venía a tus pensamientos, te deleitabas en ellos. Mira lo que sigue diciendo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, contencioso. Por ejemplo, usted ve las noticias hoy, cuánta gente por ira llega y comete locuras de las cuales después se arrepiente. La ira lo dominaba. Pero eso era el pasado. Mira lo que sigue diciendo la Biblia.
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en esa condición, en esos pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, nos rescató de esa vana manera de vivir. Entienda esto en esta noche, porque el día del Señor está cerca. Y la Biblia dice que Él hizo todas las cosas nuevas. Si tú eres salvo y estás bajo los méritos de esta gracia, tú eres una nueva criatura por medio de la sangre del Cordero. Mira lo que sigue diciendo. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. Soy gracias porque es por salvo, por medio de su sacrificio. Y dice la Biblia, y esto es por medio de la fe. ¿Qué indica aquí? Que usted recibió el sacrificio de Cristo. Él lavó nuestros pecados con su sangre. Y usted obedece a esta verdad. Por eso de la Biblia dice, por medio de la fe. ¿Qué es fe? Obedecerle sin haberle visto. Creer en su palabra, estar convencido, aleluya, que este es el camino trazado para esta salvación. Estar convencido, aleluya, que Él es autor y consumador de la fe, Jesucristo. Estar convencido, creerle, amarle, entregarlo todo por Él. Eso es fe. ¿Qué sigue diciendo la palabra? No por obras para que nadie se gloríe. O sea, usted para ser salvo, usted no puede justificarse por medio de sus obras. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo no soy malo. Yo soy una persona buena. Yo no fumo. Yo no tomo. ¿Cuánta gente hay, inclusive cristianos, aleluya, que se quieren justificar? Porque yo los he conocido. Bueno, me han dicho, yo soy cristiano, pero en realidad yo era una persona buena. Yo era una persona que hacía muchas obras caritativas. Yo era una persona que no adoraba a los ídolos. Y bueno, yo considero que parece que Dios me da esta oportunidad. Y eso es un error. Usted era ante Dios tan perverso como los demás. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos los que han sido salvos y los que hemos sido salvos y hemos creído el Evangelio, no reunimos mérito ni requisito. Por su gracia, Él nos mostró esta salvación. Por misericordia, no porque los merecemos, ni teníamos algo en especial, ni Él vio en nosotros algo. No. La salvación es por gracia, porque Él quiere mostrar su abundante misericordia para con nosotros, que no solamente nos resucitó, aleluya, y nos rescató de este mundo caído, sino que mi alma alaba a Dios, nos transformó por el poder de su palabra, nos limpió con su preciosa sangre y nos ha santificado para así estar sentados con Él en gloria. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras que llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira cómo el apóstol Pablo describe, y lo está haciendo con un objetivo.
Y en esta hora yo te hablo esta palabra para que entiendas la importancia que tiene esta salvación, que muchos la han desechado. La importancia, lo importante que es que tú cuides tu salvación. Andábamos, dice la palabra, en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. O sea, le está dando un recordatorio a la iglesia que Cristo vino a hacer esta obra poderosa, que vino a rescatar, a salvar, a darle una oportunidad a la humanidad. Que antes andábamos perdidos, sirviendo a los ídolos, otros en el mundo, en los vicios, hijos de destrucción, camino al Seol. Y que Él tuvo misericordia y entregó su vida para rescatarte, para que no vayas a aquel lugar. Pero esto es algo poderoso, porque Él dice que también te ha hecho templo de Dios, donde Él mora en espíritu en tu vida. Fíjese la importancia de esta salvación. Por eso el apóstol Pablo, cuando comienza esta palabra, esta carta, él dice en el versículo 17, capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. O sea, te revele que esto no es una religión más. Te des cuenta, aleluya, que servimos a un Dios verdadero. Que el Espíritu de Dios te dé sabiduría, conocimiento, para que puedas entender el propósito de esta salvación. Porque si tú entiendes el propósito de esta salvación y cuál es el proyecto que Dios tiene para con la iglesia, aleluya, entonces tú vas a pensar dos veces cada vez que actúas. Tú vas a considerar más esta vida en Cristo Jesús. Esta oportunidad que Dios te ha dado, lo vas a considerar. Y no vas, aleluya, a andar como los demás, sino que vas a ser diferente, vas a ser sobrio. ¿Por qué? Porque Dios te revela cuál es el propósito de esta salvación. No es para que tú seas un cristiano más y andes con un librito bajo el brazo de una vida con propósito. No es para que, aleluya, tú sigas en el mundo con una falsa esperanza, aleluya, que eres salvo. No, Él te da sabiduría para que te des cuenta que de ahí Él te sacó, aleluya, para que seas familia de Dios, para que formas parte de la familia de Dios. Y si la familia de Dios, aleluya, es una institución santa, es una institución separada, bendito y alabado el poderoso nombre de Jesús. No es lo que muchos presentan hoy. Mi alma alaba a Dios, que la familia de Dios es como una familia liberal, es una familia, aleluya, vulgar en la manera que se proyecta al mundo. No, es todo lo contrario. El apóstol Pablo estaba orando para que la iglesia tenga conocimiento, tenga sabiduría, que Dios es santo, que si Dios hizo eso por ti es para separarte, aleluya, es para hacerte una nueva criatura, aleluya. Si Dios hizo eso por ti, por mí, es para que formáramos
parte, aleluya, de la familia de Dios, para que fuéramos templo, aleluya, del Dios viviente, para que fuéramos edificados, para que pudiéramos crecer, para que pudiéramos, aleluya, alcanzar el nivel, la plenitud del Espíritu, aleluya, como dice la palabra del Señor, y así poder morar con Él. Entrar, como dice la palabra, en su descanso. Porque hay un descanso prometido. Y cada vez que van pasando los días, ese descanso se acerca más. Pero ¿para quién va a ser ese descanso? Aquí lo dice la Biblia. Por eso en este último tiempo, usted tiene que probar los espíritus. Primero de Juan capítulo 4, porque hay espíritus que no son de Dios. Y te quieren hacer creer que ya usted es salvo, siempre salvo. Y que ya usted confesando a Cristo con tu boca y creyéndolo en tu corazón, ya tú eres salvo. Y la Biblia dice, lo dice claramente. Pero lo que no enseña es que esa confesión no son palabras. Es una vida entregada. Es una vida a los pies de Cristo. Es una vida completamente separada de lo que era antes. Si antes estaba en ese mundo, no puede ser una vida cristiana en el mundo queriendo agradar a Dios. La Biblia dice, los que aman al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en Él. Esa confesión con tus labios, porque creen, y el que crea de corazón es salvo, dice la Biblia, porque con los labios se confiesa para salvación. Pero esa confesión no son confesiones vanas, no es una confesión irresponsable, no, es una entrega, es un compromiso, es una vida rendida, donde tus planes y tus propósitos cambian, donde ya tu visión y tu morada ya no está en esta tierra. Toda tu mente cambia. Ya tú anhelas las cosas eternas. Ya tú anhelas estar en la presencia de Dios. Ya tus prioridades cambian. Por eso le está escribiendo a la iglesia. Le está escribiendo a la iglesia para que la iglesia haga conciencia. Para que la iglesia pueda alcanzar la sabiduría que viene de lo alto. Para que puedas comprender a qué fuiste llamado. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes del Dios viviente. ¿Saben lo que es un rey y un sacerdote? Que ministran ante Dios. Reyes, sacerdotes. Somos una nación santa, dice la palabra, adquirida. Costamos un precio muy alto en la cruz del Calvario. Él tomó el lugar de nosotros. Desde Abraham, Él mostró el lugar que iba a tomar su hijo. Aleluya. Él mostró que en el lugar de Isaac, Isaac representa a la humanidad, Él iba a poner un cordero, el cual iba a ser sacrificado. Y ese cordero se llama Jesús de Nazaret. Pero que el propósito de ese sacrificio es para que tu vida sea transformada. Que ya no vivas como vivías antes. Que ya no tengas tus amistades. Hay gente que no entiende esto, pero tus amistades tienen que cambiar. El círculo social en el cual tú actúas y vives debe de cambiar. Tus pensamientos tienen que cambiar. La palabra enseña en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo que es de buen nombre. Escuche esto. En todo lo que es de buen nombre, en esto dice la palabra, tus pensamientos tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque ya no eres del mundo. Ahora dice la palabra, eres de la familia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Yo quiero que usted lo lea conmigo. Versículo 19 del capítulo 2. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos
¿Qué somos, pastor? Conciudadanos. ¿De quién? De los santos. ¿Qué es la palabra santos? Separados para Dios. Ya no somos como dice la palabra en el capítulo 2, versículo 1, ya no somos del mundo, ni pensamos las cosas que están en el mundo, ni vivimos en el mundo, ni en el deleite de los placeres del mundo. Ya nuestras amistades cambian, nuestras prioridades cambian. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, de la manera que vestimos, ya Él nos arrebató de ese mundo. Ya Él nos quitó de ese mundo caído, donde operaba el espíritu de este mundo, el espíritu de Satanás. Antes éramos desobedientes, pero ya no. Ahora somos, dice la palabra en versículo 19, miembros de la familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, aleluya, oraba para que Dios le dé sabiduría, para que la iglesia entienda de quién eres familia ahora. De Dios. Y Dios es santo. Y Dios es separado. Eres familia de Dios. La iglesia ahora es familia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso le dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Pero qué apóstoles y qué profetas? Los de hoy. Los apóstoles de la prosperidad. Esos son falsos. Esos son profetas y apóstoles del mundo. Engañadores. Amadores de sí mismos. Dice la palabra, cuyo Dios es su vientre, porque solo piensan en lo terrenal. ¿No ve que todas las promesas de Dios y todas las profecías tienen que estar basadas en lo terrenal? La riqueza, la prosperidad, son cosas vanas. Dios ofrece una mejor opción, la eternidad. Mira lo que dice la Biblia. Edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, pero de Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, está hablando de la iglesia, todo lo que el Señor está construyendo, aleluya, no se queda a medias. Como hay cristianos que están a medias, que se quedaron en el bautismo de Juan, por la filosofía, por la palabrería de los hombres. Gente que un día recibieron a Cristo, fueron a las aguas, se arrepintieron, pero vino la filosofía humana, la teología humana, y en lugar de crecer, porque esto es un caminar de crecimiento, y vas creciendo en conocimiento, y vas creciendo en sabiduría, y vas alcanzando la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios. Entonces vas creciendo, vas madurando, ya te vas despegando de las cosas de este mundo, las raíces de este mundo. Se van rompiendo los yugos. ¿Por qué? Porque vas creciendo. Dios está edificando en ti una persona nueva, donde pensamientos, palabras, manera de actuar, vivir, vestir, cambian. Lo dice la Biblia. Mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, en buenas obras. Dios no solamente nos rescató, nos sentó en lugares celestiales, sino que preparó un testimonio, buenas obras, para que como cristiano nacido de nuevo, actúes, vivas, para que sea ejemplo a los que se pierden, para que sea luz en medio de las tinieblas. Ya, vuelvo y repito, toda tu vida, tu enfoque cambia, porque ahora formas parte de la vida de Dios. Ahora formas parte de la agenda de Dios. Ahora la recompensa viene de lo alto, porque esperamos, como dice la palabra, cielo nueva y tierra nueva, donde mora la justicia, la recompensa, donde Dios va a llevar a su iglesia santa, a la iglesia que pudo entender, a la iglesia que supo separarse, a la iglesia que preparó sus vestiduras,
que se apartó del pecado, de la maldad, de la inmundicia, que se apartó de la apostasía. A la iglesia, aleluya, que no se complacía a sí misma, sino que complacía a aquel que lo llamó. Así dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ahora somos deudores de Cristo. Y como deudores de Cristo tenemos que pagar con nuestra vida. Nuestro corazón ahora le pertenece a Él. Estas cosas vanas, estas cosas pasajeras, la Biblia habla claramente: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hacerlo en los cielos. Empezamos ya, aleluya, a cambiar el enfoque, porque formamos parte de la familia de Dios. Ya nos interesan las cosas eternas, porque somos parte de la familia de Dios. Cuidamos nuestro templo. No permitimos que en nuestro templo entre la inmundicia, el pecado, la maldad. Luchamos para que nuestro templo esté limpio, para así tener una comunión en el Espíritu. Por eso la palabra santidad no son palabras religiosas. La palabra santidad es separación para que Dios pueda morar en ti. Mientras más te separas del mundo, de las malas amistades, perdóname, hermano, pero lo de los impíos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Beliar? Entonces, la separación forma parte del pueblo de Dios. Y esto es bueno que en este último tiempo nosotros hagamos caso de lo que dice la Biblia. Porque Cristo está a punto de levantar la iglesia. Las cosas no están muy buenas. Las cosas están muy malas. Y van a seguir empeorando. Aleluya. Van a seguir de mal en peor. Las guerras, los eventos, los acontecimientos que están a punto de tocar la tierra. Habla claro de que pronto la iglesia va a ser levantada. Por eso, mi deseo es que Dios dé sabiduría, conocimiento, revelación, para que podamos comprender a dónde y a qué fuimos llamados. ¿A qué fuiste llamado? Él está llamando en este último tiempo que reacciones, que recapacites, para que puedas entrar en la eternidad. Estamos a punto de ese evento. La tierra va a cambiar. Los eventos del fin, aleluya, que usted puede ver y es notorio, es notable, van a tomar más fuerza. La tierra va a entrar en un caos. Esto que usted está viendo es el principio de dolores. Los dolores se van agudizando hasta que la mujer da luz, como dice la palabra de Dios, como mujer encinta. Cuando a la mujer se le quitan los dolores, cuando da luz. Y cuando la tierra va a cesar estos dolores, cuando la iglesia sea levantada. O cuando la iglesia va a dejar estos dolores, estas tristezas, estas tribulaciones, cuando sea levantada. Y estamos a punto de ese día. Por eso yo te anuncio esta palabra para que te arrepientas, para que consideres. Aleluya. Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando a un despertar de la iglesia. Porque el día del fin se acerca. La iglesia va a ser tomada en un abrir y cerrar de ojos. Considera la palabra de Dios. Si tú eres cristiano y algún día le diste el corazón a Cristo, entiende que fuiste llamado a la familia de Dios y que Dios es santo. Él dijo: sé santo porque vuestro Padre Celestial es santo. La palabra santo, repito, es separado. Sepárate de todo lo que te rodea. Sepárate para Dios. No corras con los demás. Dice la Biblia: velad y sed sobrio. Reciba a Cristo en tu corazón. Arrepiéntate de tus pecados. Sepárate para Dios. No satisfaga los deseos de la carne. Rechaza el espíritu de este mundo y la apostasía, para que Dios tenga misericordia. Aquel día no seas avergonzado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.